Los módulos TCP de captura, comparación y PWM permiten medir y contar diferentes eventos. Cuentan con un registro de captura, uno de comparación y los dos con 16 bits. Estos dos son idénticos a sus operaciones. El tercero es el registro de ciclo de trabajo de maestro PWM. El módulo de captura es el encargado de proporcionar un acceso a un valor actual que tome el timer 1, recordando que este valor va a ser cambiante. Módulo CCP1 está conformado por CCPR1 de 16 bits con registros encadenados en CCPR1H y CCPR1L, empleado para capturar y comparar respectivamente valores con los valores almacenados en el registro del timer 1. El módulo CCP1 en captura. El timer 1 se copia al registro CCP1 con los registros encadenados CCP para comparación. Cada vez que se presenta un flanco ascendente en el pin RC2 de CCP o cuando se presenta un flanco descendente en el pin RC2 del CCP1. El pin RC2 de CCP1 debe estar configurado como entrada y el timer 1 debe funcionar como un temporizador o contador sincrono. El bit de bandera CCP1-LF se pone en 1 al terminar la captura. CCP1 en modo comparación. El valor almacenado se compara constantemente con el valor de registro timer 1 debido a que este es un valor cambiante. El bit de bandera CCP1-LF se pone en 1 simultáneamente. Recordando que el timer 1 debe estar corriendo en modo contador sincronizado para que CCP1 esté funcionando. El pin RC2 CCP1 configurado como salida y el temporizador timer 1 sincronizado con el reloj interno. Ahora, para el CCP1 en modo PWM, primero se genera una señal de ancho de pulso moderada en el pin CCPX, recordando que es una señal periódica y permite modificar el ciclo de trabajo. El ciclo periódico y de resolución se saca con el registro PR2, con el T2CON, con el CCPXL, con el CCPXCON, y el tiempo en nivel alto se le denomina como TON y en nivel bajo como TOF, para variar el tiempo con respecto a la señal periódica que se esté presentando. Ahora, para la configuración, con respecto al periodo del PWM, se tiene que configurar el timer 1 y el PR2. Si el timer R2 es igual a PR2, entonces el timer R2 se va a encontrar en estado en 0. En cambio, CCPX se va a 1. Y está la fórmula para poder hallar el periodo del PWM. Bueno, ya para la estructura del programa, primero los ejercicios con CCP se tienen que iniciar configurando los bancos. Entonces, primero se configuran los bancos que se van a implementar, se configura el módulo del CCP y se configuran las interrupciones. Ahí ya es opcional si se quieren hacer al inicio, si se quieren ya hacer dentro del resto del programa. Y se regresa al banco cero. Ya el resto del programa ya depende de cuál acción es la que queremos hacer, ya sea captura, comparación o con el PWM generar una señal. Bueno, para un ejemplo práctico se podría hacer la realización de la medición del periodo de una onda en RC2. Entonces, para empezar, primero se tiene que configurar el CCP como modo de captura con el flanco de subida RC2. Entonces, el timer debe estar en modo temporizador. Aquí se puede observar la primera imagen, que es cómo se puede configurar como modo de captura el CCP. Entonces se le dice MOV-LW, se le indica cuáles son las posiciones para el modo de captura y luego SW se mueve a F, que va a ser el CCP1, donde nosotros vamos a guardar la configuración del CCP. Timer, que debe estar en modo temporizador. Entonces, primero se le indica que el timer, se indican las posiciones para configurar el timer como modo temporizador y se mueve ese valor de WAF que va a ser TICON, donde se va a guardar la configuración del timer. Ahora, para la segunda parte, cada vez que se recibe una señal en flanco de subida, debe estar restando o limpiando el timer 1 para poder esperar la próxima señal del flanco
el que será guardado en el valor capturado. Ahora, para la segunda parte, cada vez que se reciba una señal en flanco de subida, debe estar restando o limpiando el timer 1 para poder esperar la próxima señal del flanco, el que será guardado en el valor capturado. La cantidad de ciclos de reloj transcurridas con un ciclo de señal, eso fue la imagen que capturamos, y ya con el TOS, que es el del micro, se determina el periodo de la señal.